martes 26 de julio de 2022. Bienvenidos amigos y amigas a Noticias 7. Muy buenos días a nuestros compañeros. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron hoy? Se les ve muy bien. Nuestros compañeros Lautaro, Andrea y Carolina. Buen inicio de semana. Bueno, no, segundo día de la semana. Claro, yo sigo todavía el lunes. Pero bueno, Lautaro, ayer... Me gusta el lunes. Ayer hubo la sesión solemne para festejar la fundación de Guayaquil. Hubo discursos en la noche. Coméntanos un poquito acerca de qué es lo que se pronunciaron las diferentes autoridades. Así es, Vero, Carolina, Andrea, amigos televidentes. Sí, ayer en la sesión de los 487 años de fundación de Guayaquil, pues participó el presidente Guillermo Lasso. Tras la invitación de Cintia Viteri y la alcaldesa, tenemos las declaraciones porque el presidente habló sobre unidad y sobre proyectos en Guayaquil, dinero invertido. Lo vamos a comentar más adelante. Andrea, además una noticia que nos llama muchísimo la atención es que la Fiscalía allanó la casa del expresidente de la República, Lenín Moreno. ¿Cómo estás, Vero? Amigos quienes se conectan a esta hora de la mañana. Así es, la tarde-noche del día de ayer se allanó la casa del expresidente Lenín Moreno. Esto por una investigación que se sigue por presunto delito de peculado. Ya le contamos los detalles. Y Carolina, ¿se pospusieron o se postergaron las mesas de diálogo entre el gobierno y los movimientos indígenas? Coméntanos por favor los detalles. Hola, ¿qué tal, Vero? Amigos televidentes y radioescuchas, pues lo que estaba previsto que inicie hoy, se ha comunicado que empezarán el día de mañana la reinstalación de la mesa de los subsidios a los combustibles y la instalación de una tercera mesa, que será la de control de precios, que el movimiento indígena ha dicho es de prioridad en estos momentos. Nosotros les vamos a contar más detalles. Muy bien, entonces hacemos una invitación para que nos puedan sintonizar a través de www.eltelegrafo.com.es, Radio Pública FM y a través de nuestras redes sociales. Iniciamos. Bienvenidos, bienvenidas. Más de 100 inmuebles se vieron afectados por la actividad sísmica en la provincia del Carchi. Las candidaturas para las seccionales del 2023 se van oficializando. Alrededor de 40 personas intentaron asaltar la Subsecretaría de Control de Drogas en Guayaquil. Gonzalo Plata ha sido condenado a 2 años de privación de la licencia de conducir por un delito contra la seguridad vial. Y en internacional, la reapertura de los puertos en Ucrania permitirá exportar mensualmente unos 3 millones de toneladas. Como les habíamos anticipado al inicio de esta emisión informativa, amigos televidentes, personal de la Fiscalía acudió la tarde de este lunes al domicilio del expresidente Lenín Moreno para investigar un presunto caso de peculado por el que se le acusa al exmandatario. Les contamos lo que sucedió, Lautaro. Así es, Vero. Bueno, la Fiscalía con su personal llegó a uno de los domicilios que tiene Lenín Moreno en Quito, donde se investigan supuestamente 151 bienes patrimoniales que, según el exmandatario, son piezas arqueológicas propias de una colección que lleva más de 40 años. Sin embargo, la Fiscalía lo está investigando porque la denuncia de Pamela Aguirre, la asambleísta de UNES, en ella se menciona que supuestamente se sustrajeron a estas piezas patrimoniales del Museo de Carondelet y terminaron en la vivienda de Moreno. El exmandatario, quien no vive en el Ecuador, por cierto, dijo que él invitó a la Fiscalía para que lleguen a investigar. Esto es un proceso de investigación previa. Hay que recordar que es el peculado, malversación de fondos públicos, es decir, un mal manejo de los fondos públicos, y lo que se ha dicho de parte de Pamela Aguirre, la asambleísta por parte de UNES, es que no se han registrado todos estos regalos, joyas que durante la administración de Lenín Moreno hubo. Recordemos que cuando, hace alrededor de unos 6 años, había un museo en donde se exponían las joyas y todos estos regalos que se hacían al presidente en sus giras. Sin embargo, Lenín Moreno clausuró este sitio. Este museo fue una iniciativa del expresidente Rafael Correa a través de un decreto en el año 2014. Él mencionaba que todos los regalos que lleguen a los presidentes deberían ser bienes patrimoniales, excepto aquellos que tengan un valor o que el valor se considere sea menos de un salario básico unificado. En ese momento eran $400, ahora son $425. Esos podrían considerarse regalos personales. Hasta el 26 de febrero de 2020, entonces presidente Lenín Moreno reportó una lista de 720 obsequios
Solamente 2 de esos obsequios estaban valorados en $7.500 ambos. Esto difiere muchísimo de los 2.5 millones que estuvo valorado todos los obsequios que recibió el expresidente Rafael Correa y que finalmente, una vez que él dejó la presidencia, fueron subastados. En este caso, pues, es la investigación. Pamela Aguirre lo ha dicho y la acusación es por presunto peculado. Sin embargo, la indagación que ha empezado Fiscalía y por el allanamiento que se registró ayer es por presunta tenencia ilegal de piezas arqueológicas. Justamente la legisladora criticaba que se haya cambiado esta figura de penal que se está investigando. Ahora, la Fiscalía sí dice que es por peculado, incluso ahí estamos viendo el comunicado, ellos mantienen que la investigación es por este presunto delito, mientras que Moreno, como bien tú dices, lo cambia y dice que es la tenencia ilegal. También, ¿qué es lo que dice el expresidente? Que esto es parte de una mala campaña en su contra. Recordemos que Moreno, quien llegó a la presidencia por el partido del correísmo, él estaba en ese entonces con la Revolución Ciudadana, con Alianza País, luego se separó de Rafael Correa y luego pues el correísmo se convirtió en oposición ferviente de su gobierno, que estuvo entre 2017 y 2021. Moreno lo que hizo es que esta es parte de este juego sucio que le están haciendo y que él no tiene nada que ver, y por eso es que él dice que invita a la Fiscalía cuando el procedimiento lo que dice es que es un allanamiento, no es una invitación. Reiteramos, Lenín Moreno no vive en el Ecuador desde el año pasado. Él se fue a Estados Unidos con un permiso, él pidió autorización durante 3 meses para ausentarse y participar en una serie de conferencias en Estados Unidos, y finalmente este año en febrero se fue a Paraguay para ser miembro de la OEA como uno de los comisionados en asuntos de discapacidad. Ahora cambiamos de tema, amigos televidentes, compañeros. La sesión solemne por los 487 años de fundación de Guayaquil se realizó la noche de lunes en el Parque Centenario, en un evento que contó con música, con arte, con decoraciones, la participación de autoridades y de los gobiernos locales. Previo a los discursos del presidente Guillermo Lasso y de la alcaldesa Cynthia Viteri, se entregaron las preseas al mérito científico y cultural a personalidades relevantes por su labor en la sociedad guayaquileña. Además, la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, realizó su última intervención en este periodo como burgomaestra de la Perla del Pacífico. En su discurso habló de las obras, los logros de su gestión, recapituló las acciones para evitar problemas por el paro nacional y los planes para el cierre de su gestión. Por el lado del gobierno, el presidente Lasso hizo un llamado a la unidad y reiteró que cada ecuatoriano tiene algo de guayaquileño y los guayaquileños son hijos de la migración interna. Finalmente reveló que $500 millones se han entregado en recursos para el Cabildo porteño. Carolina. Así es, pues tú bien has descrito de forma muy amplia lo que fue la sesión solemne y las intervenciones de ayer, tanto de la alcaldesa de Guayaquil como del presidente Guillermo Lasso. Lo que también puedo destacar que dijo Cynthia Viteri fue que hizo una petición al presidente Guillermo Lasso ahí y le pidió una mayor cantidad de recursos para los gobiernos autónomos descentralizados, estos recursos que por ley es dado a estos gobiernos locales a través de los ingresos petroleros. Ella le pedía que se doblegue, que se duplique esta cantidad para que cada uno de los gobiernos autónomos descentralizados puedan hacerse cargo y puedan invertir en la salud pública. Él le decía, de esta forma quienes están en territorio de forma y conocen mejor la realidad de cada uno de los lugares puedan también administrar estos recursos. Esa fue una petición que quedó abierta, quedó flotando en el aire, no hubo una respuesta inmediata por parte del presidente Guillermo Lasso. Además que recordemos que esto tiene que ver con una ley que dispone de estos recursos. En el caso de que se plantee efectivamente duplicarlos, también tendría que haber una reforma económica, pero por mi parte yo podría destacar este pedido que hizo por parte de la alcaldesa de Guayaquil al presidente, que como bien lo dijimos, él también hizo una intervención. De otro lado, así es, el presidente Guillermo Lasso se refirió más que nada a la unión. Recordemos que en días pasados habíamos escuchado también hablar sobre este Estado federal que se proponía, etcétera. Se hizo referencia mucho a eso, no directamente, pero sí lo que ha dicho es que a pesar de que reconoció los problemas en materia de seguridad que ahora mismo tiene la ciudad de Guayaquil, instó a que todos nos unamos y que se puede enfrentar ese tipo de problemas a través de la unión. Escuchemos entonces las declaraciones del presidente, ¿les parece? Y ahí las comentamos con un poco más de información que dijo ayer el primer mandatario. Con algo que hoy necesitamos más que nunca, algo que nos recuerda que siempre debemos ver más allá de las diferencias. Y ese algo es la unidad familiar, pero también la unidad nacional,
hemos vivido momentos difíciles. Entiendo que ante este tipo de conflictos afloren sentimientos de frustración y escepticismo. Pero si hay algo que aprender de la historia guayaquileña, si hay una sola lección que extraer de este motor económico del Ecuador, esta cuna de líderes y emprendedores de talla nacional e internacional, es que el verdadero progreso no se construye aislándonos, sino uniéndonos. Unidad, guayaquileños, unidad, ecuatorianos, para seguir reactivando la producción, el empleo y sacar adelante al país. Recapitulamos, 550 millones de dólares lo que ha entregado el gobierno nacional a Guayaquil y se están trabajando varios proyectos viales. Principalmente anunció el presidente que se va a continuar con este proyecto, la autopista Quito-Guayaquil y Guayaquil-Cuenca, que van a ayudar tanto a la movilización como también en el tema comercial para la exportación de diferentes productos. Y finalmente creo que es muy importante también reiterar que mientras Cynthia Viteri finalizó su discurso con Guayaquil Independiente, a propósito de lo que hemos hablado del federalismo, en cambio el presidente Lasso lo que dijo es: viva Guayaquil y viva el Ecuador, todo ecuatoriano tiene algo de guayaquileño y viceversa. Ahora les contamos, amigos, que las mesas temáticas entre el gobierno y los movimientos indígenas se van a reiniciar mañana. El miércoles se reanudará precisamente la mesa de focalización de precios de los combustibles, al subsidio de los combustibles, de acuerdo a la convocatoria de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Mañana también se va a instalar la mesa de control de precios que tiene al ministro de Gobierno a cargo de este proceso. Y el 1 de agosto se mantiene prevista la mesa de energía y recursos naturales. Andrea. Esta mesa, la que hemos escuchado sobre el control de precios, es una de las mesas que se ha pedido, digamos, el último pedido también de los movimientos indígenas. Sin embargo, aquí hay que recordar que durante los 18 días de movilización se emitió un decreto para poder regular y que las superintendencias puedan estar bajo el control de estos precios, porque evidentemente durante el paro se especularon muchísimos los precios, sobre todo de legumbres, vegetales, etcétera, que venían evidentemente del sector de la agricultura, y es por eso que ahora se está poniendo sobre la mesa también este tema que, según han dicho los movimientos indígenas, es también uno de los más importantes, además del subsidio a los combustibles, que es el que estamos esperando también que haya un acuerdo. Por el momento hay solo acuerdo para la mesa de la banca pública y privada, en donde se habían dado ya algunos créditos, pero además esta posibilidad de refinanciamiento de las deudas de hasta $10,000 en Banecuador. Así es, y justamente esta petición de las organizaciones sociales sobre cambiar el orden de las mesas. En un principio estaba estipulada la metodología que las mesas se instalarán de acuerdo a cómo se habían estipulado los 10 puntos de esta agenda. Sin embargo, se decía que el tema del control de precios es prioridad en estos momentos. Si no recuerdo mal, esta era la número 8, pero se convirtió en la número 3 que se prevé instalar mañana. Referente a este tema, el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, destacó que Ecuador en estos momentos, de hecho, tiene una de las inflaciones más bajas de nuestros vecinos de aquí de Sudamérica. Sin embargo, sí es necesario también tener previsto y ajustar esto, porque la inflación incide directamente en los costos. El precio puede encarecerse si un país registra una inflación más alta, y justamente por esto es necesario el trabajo dentro de esta mesa. Nosotros estaremos también pendientes de cómo se desarrolla esta jornada que empezará el día de mañana. Mañana entonces inicia. Recordemos a los amigos televidentes y a la gente que nos escucha a través de Pública FM que las mesas tienen una duración de 3 a 5 sesiones, no días, sino sesiones. Esto implica que podrían haber resultados la siguiente semana si todo sale bien. ¿Cómo funcionan las mesas? Se reúne un equipo del gobierno que está liderado por un ministerio y los representantes de las organizaciones sociales. Intercambian información, presentan una propuesta, la analizan las dos partes y finalmente llegan a los acuerdos, que es lo que pasó con la mesa 2 que comentamos de la banca pública. Estamos ya llegando mañana, entonces sería la tercera jornada de la mesa de la focalización de subsidios y sería la primera del control de precios, que reiteramos, la de la focalización está a cargo del Ministerio de Energía, y con el Viceministerio de Hidrocarburos, mientras que esta nueva mesa, la del control de precios, es a cargo del Ministerio de Gobierno. Muy bien.
Y ahora es muy importante destacar que dentro del control de precios también se debe especificar cuál es el precio justo para ciertos productos, sobre todo que tienen que ver con las producciones agrícolas. Recordemos que uno de los productos más importantes dentro de la exportación de nuestro país es precisamente el banano, que ha sufrido muchísimos altercados, digamos así, en el tema de los precios. Esta es otra de las preocupaciones que el sector, sobre todo productor, le interesa para que se pueda respetar por parte de los exportadores los precios oficiales. Esto también se va a tratar en las mesas de diálogo. Y de a poco se anuncian las precandidaturas para las elecciones seccionales del año 2023. En Quito hay más de 12 aspirantes al municipio, mientras que en otras ciudades y provincias aparecen algunos nombres conocidos o desconocidos. Veamos la nota. Las organizaciones políticas tienen hasta el 5 de agosto para seleccionar los candidatos que los representarán en las elecciones seccionales de febrero del 2023, a través de procesos de democracia interna. Sin embargo, ya hay nombres que saltan a la luz y que confirman su participación de manera oficial. Es el caso del exalcalde de Quito, Jorge Yunda. Lo anunció en un evento en el sector de la comuna junto al actual alcalde de Cayambe, Guillermo Churuchumbi, quien también confirmó que acepta la candidatura para la prefectura de Pichincha. Ninguno detalló con qué partido, pero se especula que podría ser con Pachacutic. Por otro lado, dentro del proceso de democracia interno del movimiento provincial Todos, se oficializaron las candidaturas de 5 cantones de la jurisdicción. Jessica Jaramillo fue nominada como aspirante a la alcaldía de Quito, Fabián Isa para el cantón Rumiñahui, Bolívar Obando para el cantón Pedro Moncayo y Roberto Carlos Hidalgo por el cantón Mejía. Pero no solo en la capital. El fin de semana también fue un día de lanzamientos de candidaturas oficiales en Guayas. El partido Revolución Ciudadana anunció que Marcela Aguiñaga será su candidata a la prefectura de la provincia. Mientras que Aquiles Álvarez, un dirigente deportivo y quien nunca ha terciado para un cargo de elecciones popular, será el candidato del correísmo para la alcaldía de Guayaquil. De otro lado, en Cuenca, Mario Castro, Dora Ordóñez, Cristian Zamora y Luca Payanca son, entre otros, los nombres como precandidatos que han confirmado su participación o que están por definir sus precandidaturas para las seccionales del 2023. Con realización de Andrea Orbe, informó Manuela Bedón, Noticias 7. El día de ayer también ya se oficializó nuevamente la candidatura de María José Carrión por el movimiento Amigo. Ella iría con Chinto Espinosa, quien está para la prefectura de Pichincha. Son los nombres que actualmente suenan y que han oficializado, pues digamos, de estas candidaturas. Sin embargo, como veíamos también ya en el intro, y tú lo decías, hay más de 12 aspirantes a la alcaldía de Quito principalmente. Ustedes recordarán que hace poco también habíamos escuchado también a Freile, Pedro Freile, así es, que había pues ya dicho que quiere pues aspirar a la alcaldía de Quito. Aún no se sabe con qué movimiento. Además también tenemos a otros nombres como Luz de Elena Coloma, que actualmente es concejal, también se estaría lanzando. Sin embargo, ellos habían hecho ya también una reunión para mirar si es que podrían ir en alianzas. Sin embargo, pues no se ha concretado aún esa iniciativa. Ahora, una de las candidaturas que genera muchísima expectativa, sobre todo aquí en la capital, es la posible candidatura del exalcalde Jorge Yunda. Sin embargo, todavía esto está pendiente del pronunciamiento que dé el Tribunal Contencioso Electoral sobre sus derechos políticos. Recordemos que la semana pasada culminó la audiencia en la que de apelación que justamente le interpuso Yunda. No se ha conocido todavía la sentencia y el fallo de esta, lo que sí podría determinar si es que procede o no esta candidatura. En el caso también de que se dé esto antes o después de las inscripciones de las candidaturas, que empezará en el mes de agosto. En todo caso, el 18 de diciembre tendremos ya las listas con los candidatos oficiales. Una vez que el CNE pues determine esto, nos queda todavía un camino un poco largo por recorrer. Sí, solo para complementar un datito que ha dicho Carolina, ¿por qué entonces estamos a la espera del pronunciamiento del Tribunal Contencioso Electoral? Ustedes recordarán que el actual alcalde de Quito, Santiago Guarderas, denunció un incumplimiento a una sentencia y pues claro, este incumplimiento es el que se tiene que resolver por parte del Tribunal Contencioso Electoral. Solo si es que se elimina esta
esta herramienta legal, podría inscribir Jorge Yunda su candidatura oficialmente para la alcaldía de Quito. O sea, en pocas palabras, el Tribunal Contencioso lo que puede decir es Jorge Yunda no está habilitado para participar en elecciones, pierde estos derechos políticos, como se denominan, entonces no podría candidatizarse. Por el momento es precandidato porque obviamente todavía no está la convocatoria, que es para el 22 de agosto. Otro nombre que surge también y que incluso ayer ya había banderas, decían Cynthia Viteri 2023. Entonces la alcaldesa de Guayaquil está buscando la reelección. En Cuenca se comenta que Pedro Palacios no sería candidato para un nuevo periodo, eso está en análisis, mientras que en Quito, Santiago Guarderas también se especula que no se presentaría en las elecciones. Y ahora que mencionas la posible reelección de Cynthia Viteri, pues el 93% de los alcaldes del Ecuador podrían lanzarse a la reelección, solamente 15 de los que actualmente están en cargos no podrían hacerlo porque, de acuerdo al Código de la Democracia, una autoridad elegida por elección popular solamente puede reelegirse una vez, puede ser inmediatamente o en diferentes periodos, pero en este caso estarían habilitados la gran cantidad, más del 90%, como les decimos, de acuerdo a lo que tiene en este momento contabilizado el Consejo Nacional Electoral. Lo que sí podrían hacer, y conversando también con analistas, pues nos comentaban que ellos podrían irse a las prefecturas o a otras dignidades, sí lo podrían hacer. Incluso también conversábamos sobre qué ocurriría con los asambleístas. Hay alrededor de 36 asambleístas que podrían estar optando también por una candidatura para estas seccionales. Y hablando de futbolistas también, a propósito de lo que comentan de Jacinto El Chinto Espinosa, que fue arquero de liga de la selección ecuatoriana, que va a la prefectura, ¿no? Con María José Carrión, pues José Francisco Ceballos, arquero mundialista, campeón de la Libertadores con liga, sería, es muy posible, candidato para la alcaldía de Milagro. Recordemos que nació en esa ciudad, pese a que en años anteriores se especuló que iba a ser candidato o a la alcaldía de Guayaquil o a la prefectura del Guayas, pues para estas elecciones se cree que Ceballos se va a lanzar junto a Nicolás Lapenti como dupla, Ceballos para la alcaldía de Milagro, Nicolás Lapenti como prefecto de la provincia del Guayas, y otro nombre que está surgiendo, el de César Itardo, recordarán, expresidente de la Asamblea Nacional, quien estaría en esta ocasión con el Partido Social Cristiano buscando la alcaldía de Quevedo. Yo no sé qué piensen ustedes, pero considero que es mucho mejor tener alianzas entre los partidos políticos de la misma tendencia a tener tantos candidatos que de alguna manera no va a permitir tener un alcalde, sobre todo en la capital, que tenga legitimidad. Es decir, vamos a tener un alcalde que, como en anteriores elecciones, como fue en el caso de Yunda, ganó con casi el 20% de la aceptación y de los votos, por supuesto. Entonces, esto no permite que sea un alcalde que tenga la suficiente representatividad y legitimidad para poder tener pues una buena gestión en la alcaldía. Y con esto nosotros hacemos una pausa. Ya regresamos, amigos, no se vayan, porque pese a que el Ecuador atraviesa un nuevo brote de COVID-19, parece que la población se siente como más distensionada. Sin embargo, las medidas de seguridad se continúan manteniendo, sobre todo en las ciudades grandes. Y ya se lo contamos cuando regresemos. Seguimos informando, amigos televidentes. La mañana de ayer en la provincia de Carchi se registraron varios sismos. El más fuerte fue de 5.2 grados de magnitud en la escala abierta de Richter, que dejó como resultado más de 100 inmuebles afectados y 4 viviendas destruidas. A continuación, los detalles, amigos. La mañana de este 25 de julio se registraron varios sismos en la provincia del Carchi. Los más fuertes fueron el primero de 5,2, seguido por uno de 4.1 y 3.5 en la escala de Richter. Según el reporte del ECU 911 y del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias del Ecuador, informaron las siguientes novedades. Daños en viviendas en varios sectores. En Tulcán, 20 casas, 13 unidades educativas, 4 bienes públicos, 2 centros de salud y 2 postes afectados. En Montúfar, 60 viviendas afectadas, 2 viviendas destruidas, 7 unidades educativas, 6 bienes públicos afectados. En el Cantón Espejo, 58 viviendas afectadas, 2 viviendas destruidas, 4 unidades educativas afectadas y un centro de salud afectado. Entre las acciones de respuestas están: el COE provincial se activó en sesión permanente. Se determinó que para los afectados se les dará el bono contra desastres, que es equivalente al 50% de un salario básico unificado. De un salario básico unificado por una sola vez a las familias que de igual manera tienen que, en este caso, verificarse su afectación. Entonces, dentro de esto, de igual manera, no podemos decir cuántas son por el momento hasta tener exacto quiénes son y quiénes podrían ser los beneficiarios.
Además, se dispondrá de un albergue y familias de acogida para los damnificados. Nosotros tenemos un albergue para una capacidad más o menos de 30 personas, pero primero siempre tratamos de ver familias que los acojan, pero también queremos llegarles a ellos con algunas raciones alimenticias para que la familia que los va a acoger tenga la capacidad suficiente de mantenerlos en cada uno de los domicilios. Hasta el cierre de esta nota, continuaban las evaluaciones en las afectaciones en toda la provincia. Manuela Bedón, Noticias 7. Y a las 5:30 de esta mañana también se registró un nuevo sismo de 4.1 en el sector de San Gabriel, de acuerdo a la información que ha publicado el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional. Pero ayer lo que se mencionaba es que de este sismo de 5.2 que generó grandes estragos, también se contabilizaron 12 réplicas de consideración y más de 100 leves. La razón de lo que mencionó el Instituto Geofísico es que esto se debe a la actividad interna del volcán Chiles. Sin embargo, y me corregirán ustedes, compañeros, pues también se decía que no tiene que ver mucho con el tema de volcánico, sino más es con una afectación telúrica. Eso es las declaraciones que se dieron en territorio, pero el Instituto Geofísico atribuye estos movimientos al volcán Chiles. El choque de placas tectónicas, ¿no? Recordemos que Ecuador está en una zona donde hay varias placas y cuando hay estos movimientos telúricos pues se debe a este fenómeno. Tenemos la cifra actualizada con corte a las 23 horas, la nota que vimos, bueno, fue hecha antes, entonces tenemos la nueva cifra de afectaciones. 5 personas afectadas, 332 viviendas, viviendas destruidas 18, totalmente destruidas, hay 8 heridos, unidades de salud afectadas son 5, bienes privados 3, bienes públicos 26 y unidades educativas 32, que por ende tiene que el Ministerio de Educación pues intervenir para poder corregir estos problemas lo antes posible. Este es el último corte que entrega la Secretaría del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos a las 23 horas de anoche, 25, cuando se registraron estos 3 movimientos telúricos de diferentes magnitudes en la provincia del Carchi y que se sintieron en menor medida acá también en la capital. Hemos conversado con expertos y lo que nos han dicho es que evidentemente hay que estar preparados. El Ecuador en general sufre de muchos movimientos telúricos como el que hemos visto el día de ayer en el Carchi. La semana pasada también hubo otro en Guayaquil. Quito está asentado sobre la falla geológica de Quito, recordemos, eso hace que nosotros tengamos muchísimos sismos y para eso hay que estar preparados, Ver. Y a propósito, precisamente, Andreita, de los movimientos telúricos, recordemos que el Ecuador se caracteriza por estar precisamente, como se mencionó, en una ubicación geográfica especial y es por eso que también es importante que usted tenga ciertas medidas de precaución y que en su casa no falte un kit con las herramientas necesarias para poder prevenir algún tipo de problema. Enseguida vamos con un informe de nuestra compañera Manuela Bedón, quien nos va a comentar precisamente de qué se trata. Erupciones volcánicas, caída de ceniza, incendios forestales y sismos son algunas de las amenazas naturales que se viven con frecuencia en el país. Cristian Rivera, gestor de riesgos de la Universidad Central del Ecuador, explica que primero se debe entender la amenaza que se está enfrentando. Debemos todos aprender a vivir con el riesgo. Y para aprender a vivir con el riesgo, debemos de entender la amenaza, ¿no es cierto?, sísmica, volcánica. Antes de que esto suceda, debemos nosotros evaluar cómo fue construida nuestra casa, hacer un plan de emergencia. Rivera dice que se debe tener un plan familiar para emergencias, es decir, que la familia tenga claro cuál va a ser el rol de cada miembro en las diferentes amenazas que se puedan suscitar. Cada uno de los integrantes de donde nosotros nos encontramos cumple un rol, ¿verdad? De guiar la evacuación si es que es necesario, ayudar a las personas con discapacidad, brindar primeros auxilios a las personas heridas. Posterior a esto, Rivera recomienda hacer la mochila de emergencias, la cual no debe pasar los 25 litros y debe incluir suministros para 4 personas por 3 días. La mochila de emergencia debe tener lo siguiente: alimentos no perecibles, líquido, ropa impermeable y adecuada al clima donde se encuentra, medicamentos, radioápilas, linterna, mascarilla, alcohol, curitas, vendas, gasas, agua oxigenada, entre otros. Algún tipo de juegos para los niños en caso nos toca ir a un albergue. Debemos llevar la comida para las mascotas. Algunos ciudadanos cuentan que tienen su kit en casa. Sí, tengo ahí una mochila. ¿Y qué tiene usted en su kit? Tengo
tengo como por ejemplo alcohol, tengo una linterna, sí, y unas ropas, nada más. Lo que es primero, dinero para cualquier emergencia. Tenemos también alcohol, tenemos agua, tenemos lo que es paños húmedos y esas cosas. Y reconocen que es necesario estar equipados. Deberíamos tener, por lo que rato menos pensado puede coger cualquier cosa. Rivera aclara que los elementos del kit de emergencias puede ir variando en cada círculo familiar, pero que lo principal es tener un plan en claro para cada circunstancia. Manuela Bedón, Noticias 7. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero cada vez que tenemos un sismo, armamos la maleta y luego eso se va deshaciendo, se va olvidando. Realmente hay que tenerla, como hemos repetido ya en varias ocasiones, el Ecuador tiene varios sismos, entonces hay que estar siempre preparados, siempre con algo de ropa al lado de la cama, ¿verdad? Para poder prevenir y también ir a los lugares seguros si se presenta un fenómeno natural como este. Y también en cualquier tipo de casos, porque si hay una emergencia, por ejemplo, un incendio o alguna situación en la que uno tiene que salir lo antes posible, es mejor tener este tipo de kits, pero también es importante mantener la calma y no olvidarse de este famoso triángulo de la vida, en el cual cuando hay un movimiento telúrico muy fuerte, lo que se busca entonces es que usted se proteja lo más posible. Recordemos que si es un terremoto de una magnitud bastante elevada, pues no habrá manera de protegerse y evitar quizás que si cae algo sobre uno, pero se puede tratar de evitar en todo posible que la situación sea mucho peor. Por eso recuerde ponerse debajo de las vigas o de sitios que puedan contener en el caso de que la casa va a destruir, pero sin contar obviamente que si uno puede, salga de la vivienda si es posible, para evitar que haya algún tipo de accidente. Y ustedes lo han dicho bien, es muy importante tener en cuenta estas recomendaciones, tanto esta mochila, este kit de emergencia como el triángulo de la vida, pero sobre todo la calma. En otros países en donde se registra muchísima más actividad como de telúrica, como es en Japón o en Chile, se ha reportado que la mayor cantidad de víctimas, si existen, es justamente cuando las personas pierden la calma. Por eso es muy importante, quizás nosotros no tenemos actividades sí frecuentes, pero no con esa frecuencia, como los decimos, y no tenemos esta costumbre, pero sí es importante. En el momento que exista, sobre todo para preservar su vida y la de sus seres queridos, debe mantener la calma. Y en ciertas instituciones, ¿no? Tanto educativas como instituciones donde existe aglomeración de gente, en las oficinas, en las entidades públicas, en las entidades privadas, es importante que también se realicen este tipo de simulacros permanentemente para que precisamente todas estas recomendaciones queden ya en nuestro subconsciente, de tal manera que si se presenta la emergencia, nosotros sepamos cómo actuar inmediatamente de una manera natural, con calma, siempre es importante. Y cumplir las evacuaciones. Recordemos, por ejemplo, ayer yo no sentí el sismo, lo soy muy sincero, pero sí, cuando salimos a la calle vimos que había edificios que estaban las personas saliendo. Sin embargo, por experiencia que tenemos, cuando hay una evacuación siempre hay gente que prefiere quedarse o que no le da importancia a la situación, y eso puede entorpecer todo el proceso de emergencia y de ayudar pues a las personas que están allí presentes. Ahora vamos a cambiar de tema, y pese a que el Ecuador atraviesa un nuevo brote de COVID-19 y se estiman 3.000 contagios diarios, en la población se siente como que menos temor, estamos todos mucho más relajados, obvio que hace 2 años cuando recién surgió la pandemia. ¿Qué opina la población y sobre todo a qué se debe este fenómeno? Vamos a ver enseguida la nota. Cuando nos hablaban de coronavirus hace 2 años, las dudas eran mayores que cualquier certeza y el miedo invadía a gran parte de la población. Muestra de ello fueron los meses de confinamiento y protección extrema al salir de casa. La situación en la actualidad parece distinta, y no porque el virus haya desaparecido, sino porque en parte los ciudadanos aprendieron a vivir con esta nueva normalidad, además de la tan esperada llegada de las vacunas. Por las vacunas ahí ya no da tan fuerte como antes, que era mortal, entonces ya no tengo tanto miedo del COVID. Hoy ha disminuido porque nos vemos fortalecidos con las vacunas. Por eso en las calles ya nos sorprende ver a caminantes sin la cara cubierta con esa mascarilla que se convirtió en una prenda obligatoria de vestir durante 2 años. Si ya a usted le dio, deja de que le contagien vuelta. Entonces yo hace un mes nomás pasé, por eso estoy tranquilo. Sin embargo, otros son conscientes que el exceso de confianza es peligroso. Sí, hay que cuidarse hasta que pase totalmente esto. No estamos totalmente así libres de la contaminación, ¿no? Desde el punto de vista médico, el temor que se ha perdido tiene ciertas causas. Hoy tenemos vacunas y que nos han dado una sensación de protección y de seguridad muy marcada.
existen menos muertes debido a seguramente variables menos letales. De igual manera, en el plano psicológico existe un factor especial. Pasa de ser de un riesgo inaceptable a un riesgo aceptable. Entonces el COVID-19 ya nos es familiar. Ya es algo que incluso si nosotros decimos estuve enfermo de COVID, ya no es una alarma. Lo que parecía un extraño, un alienígena, como era el virus del COVID-19, ahora se vuelve algo natural, parte de nuestras vidas. El COVID sigue y seguirá siendo un enemigo invisible que no nos abandona todavía. Pero no hay que olvidarnos que el respeto todavía no se le debe perder. Lautaro Andrade, Noticias 7. Yo quiero iniciar preguntándole a mis compañeras cómo salían ustedes a la calle hace 2 años cuando empezaba la pandemia, no conocíamos de qué se trataba, cómo era que salían, qué tipo de protecciones utilizaban. Con ese modo de bioseguridad. No salías totalmente los trajes, ¿no? ¿Tú también? Claro, yo no salía en realidad. A mí me pasó que 3 meses aproximadamente realmente nos concentramos en hacer esa cuarentena que nos pedían obligatoriamente, pero como lo han dicho también los expertos, claro, antes que alguien se contagiara de COVID-19 era muy extraño y era muy alarmante también, ¿no? Ahora evidentemente hemos perdido un poco más del miedo, pero yo les quiero decir, hace poco ya varios compañeros aquí en la redacción hemos pasado por el COVID. Yo estaba invicta 2 años, sin embargo, hace poco me contagié y realmente no es una gripe más, no es una gripe normal, es realmente algo que puede perjudicar no solo ese momento que te da, sino también dejar secuelas. No, perdón. Sí, lo que quería acotar simplemente, compañeros, es que hay que tomar en cuenta que los virus siempre están mutando. Entonces, una de las consecuencias y una de las razones por la que existan nuevos brotes de casos de COVID-19, sobre todo en nuestro país, está su variación de la variante Omicron. Entonces, estamos viendo que el virus siempre responde como un ser vivo, va cambiando, va mutando, y es lo que estamos viendo, diferentes cepas del COVID-19. Si bien es cierto, al inicio de la pandemia lo que teníamos era una cepa inicial y una falta de respuesta de conocimiento sobre cómo tratar el virus, posteriormente ya vemos que el virus con estas nuevas variantes está dando pues diferentes manifestaciones en cada una de las personas. Y recalcar que sí, hay que tener cuidado porque el virus sigue todavía en nuestro ambiente. Hay que cuidarse y hay que evitar porque las consecuencias y sobre todo lo que viene después del virus es algo que todavía no está 100% desarrollado y expuesto científicamente. Y es que estamos viviendo un fenómeno psicológico y social, justamente lo decían los expertos, por un lado en el tema médico, las vacunas nos dan esa confianza de que, bueno, ya el virus no va a ser tan fuerte, no es tan mortal, se puede vivir con ello porque la vacuna nos protege, eso es lo que está en nuestro colectivo. Y también, como lo decía el psicólogo de la Universidad Católica, lo que se genera con esto es que ya como tenemos tanta información nueva, actualizada, ya conocemos un poco más del virus, nos acostumbramos y ya no tenemos ese temor de lo desconocido. Sin embargo, yo le reitero la pregunta a los amigos ahora televidentes, ¿usted le tiene o no miedo al COVID? Y termino con esto, si bien es cierto que ya no es tan peligroso como antes creíamos, pero no se olvide que las secuelas, como lo hemos mencionado, están presentes y todavía el virus puede mutar, así que tengan muchísimo cuidado. Nos encantaría conocer su opinión, así que le invitamos a que nos pueda escribir a través de las redes sociales. Recuerde que estamos en Instagram, Twitter y también, por supuesto, nos puede escribir a nuestra página de www.ecuadortv.com. Es importante que tengamos esta comunicación con nuestros amigos televidentes y, por supuesto, conocer cuál es su punto de vista. Ahora, después de la pausa, atención porque la selección ecuatoriana de fútbol dio a conocer detalles de cara a la Copa del Mundo que se va a disputar en Qatar. Estamos ya comenzando a sentir poco a poco este ambiente mundialista y tendremos los detalles entonces acerca de este desarrollo de nuestra selección. Ya regresamos. Antes de finalizar con la presente emisión informativa, amigos, les contamos que el Papa Francisco está en Canadá para presentar en nombre de la Iglesia Católica una disculpa largamente esperada por las comunidades indígenas víctimas durante más de un siglo de abusos y una política dirigida a eliminar su cultura mediante el sistema de escuelas residenciales para niños. Ahí estamos viendo las imágenes del Sumo Pontífice precisamente en Canadá. Durante 165 años, estas escuelas residenciales separaron por la fuerza a menores indígenas de las primeras naciones Métis et Innu.
de las familias, sometiéndolos a desnutrición, abusos físicos y sexuales, en lo que la Comisión de la Verdad y de la Reconciliación de Canadá calificó de genocidio cultural en el 2015. Más de 4.000 niños indígenas murieron. Además, la primera escuela residencial para indígenas comenzó a funcionar en Canadá en 1831. Sus antecedentes, no obstante, se remontan a principios del siglo VII, en esa época, y hasta el siglo XIX. Órdenes religiosas dirigieron escuelas misioneras para niños indígenas, que serían las precursoras de este sistema de escuelas residenciales. Así es, realmente fue algo conmovedor y muy impactante. Para poner en contexto, ustedes pueden ver, estos son los indígenas nativos de Canadá que estuvieron presentes, algunos de ellos sobrevivientes de estas escuelas en donde se les llevaba a los niños indígenas para poder adoctrinarles también con la religión católica. Recibieron las disculpas del Papa Francisco. El año pasado en Canadá, de hecho, se encontró un cementerio en donde se habrían enterrado a miles de niños víctimas de estas escuelas. Según los cálculos de los expertos, más de 6.000 niños fallecieron en estos sitios. Justamente en el año pasado se hallaron 1.400 tumbas sin marcar. Canadá ha dicho que uno de los errores más grandes que se ha cometido en ese país justamente es la asimilación forzosa de los menores indígenas a través de estos internados. No es la primera vez que el Papa Francisco pide disculpas por lo que sucedió con la Iglesia Católica siglos atrás, porque estamos hablando de más de 300 años en algunos de los casos, particularmente con lo de Canadá. También ha pedido disculpas con estos casos de presuntos y otros ya comprobados violaciones o abusos sexuales de parte de clérigos a niños, a menores de edad. El Papa Francisco lo ha condenado, ha pedido disculpas, y también con el genocidio que se dio durante la conquista española, cuando llegaron aquí con la Iglesia Católica bajo su brazo, con la Biblia, perdón. Se asesinaron indígenas también en esta región del continente. Entonces todo eso lo ha condenado el Papa Francisco, uno de los personajes más queridos y más emblemáticos de este mundo moderno. Lo importante es darse cuenta, ¿no? Sí. Pedir disculpas, darse cuenta y generar una especie de conciliación a nivel mundial para que estos errores no vuelvan a repetirse en la historia. Nosotros nos vamos. Muchísimas gracias, compañeros. Que tengan un excelente día de trabajo para ustedes, y nosotros, amigos televidentes, les dejamos hasta las 19 horas que estaremos junto a ustedes en nuestro noticiero estelar. Que la pasen muy bien, disfruten este día. Hasta pronto.